Buenas tardes y bienvenidos a esta sesión de presentación de la asignatura Complemento Formativo de Derecho Tributario. Esta asignatura, que es como hemos dicho, un complemento formativo, pues va a tener un determinado material didáctico, que es de lo primero que os quiero hablar, que va a estar compuesto por el repertorio de leyes tributarias, las unidades didácticas que tenéis en PDF en el aula, correspondientes al Manual de Derecho Tributario y Procedimientos de Desarrollo. El complemento formativo abarca las unidades 1 a 10 del primer tomo de este manual. E insisto, son las unidades que tenéis publicadas en el aula. En este punto hago referencia a un problema que hemos tenido este año en cuanto a la distribución del material y alguno de vosotros habéis recibido muy anticipadamente otra carpeta que no corresponde a vuestro máster. Ha sido un error y como Amelia ya os ha comentado en el aula, los que lo habéis recibido, pues ha sido un regalo, ya está. Y los que no lo habéis recibido, pues da igual porque tenéis los manuales correctos e insisto, en PDF colgado en el aula, ¿de acuerdo? Y vuelvo a repetir que nosotros en esta asignatura solo vamos a utilizar las unidades 1 a 10, ¿de acuerdo? Y después en el aula pues iremos teniendo material complementario como puede ser bibliografía, artículos, el enlace a fiscal e impuestos, algunos vídeos, una hipnosis sobre las normas más destacadas, doctrina, jurisprudencia. Bueno, a lo largo del curso pues iréis viendo que vamos metiendo cositas. Bien, como hemos dicho, lo primero que utilicéis las leyes tributarias, las identificáis ahí en papel, ¿verdad? No obstante, luego tendremos un buscador para también tenerlo en este mundo virtual, pero en papel serían estas. ¿Por qué me importa mucho que veáis que están en papel y que son las que vais a recibir? Pues porque son las que yo pretendo que utilicéis. Diréis, uff, qué antigua, quiere el papel. No, tiene su motivo y es que las vais a poder llevar al examen. Sin embargo, en el examen no vais a poder utilizar ningún medio como ordenador, tablet o teléfono incluso. Entonces, lo siento, pero hay que utilizar el papel. Por eso es importante que manejéis este bloque de leyes tributarias que recoge todas las normas tributarias. Sabéis que tenéis al principio un sumario que reparte en 4 bloques. Primero las normas generales y de procedimiento, esas son las que nos interesan a nosotros. Después están todos los tributos estatales, las haciendas autonómicas, los locales. Lo bueno que tiene este manual, esta obra, perdonad, es que es de actualización constante. Cada 2 meses os llega un paquetito con las actualizaciones que tenéis que ir intercambiando porque es una carpeta de anillas y eso hace que la obra la tengáis permanentemente actualizada, sobre todo en una materia como la nuestra, que salvo en épocas como las que tenemos actualmente, con gobiernos un poco débiles en cuanto a poder sacar normas, pues nos brean normalmente. Así que tener una obra de estas características yo creo que es bastante importante. E insisto, va a ser lo que vais a llevar al examen. Por eso yo creo que es importante que utilicéis el papel. Hombre, podéis utilizar esta ley u otra, pero ya que la tenéis, pues de esta carpeta yo voy a utilizar yo concretamente la Ley General Tributaria, obviamente, en los artículos que abarcan esas unidades. Y después un poquito, pues, entraremos en el Real Decreto 1065/2007, que es el que aprueba, el que desarrolla, perdón, los procedimientos de gestión e inspección y normas comunes de procedimientos de aplicación de los tributos y un poquito el de recaudación, porque como nos toca ver la extinción de las deudas y de las sanciones, pues un poquito del reglamento de recaudación. Con lo cual, estas serían las 3 normas que me gustaría que tuvieseis en papel. Insisto, ya que tenéis las leyes tributarias, pues mejor sacarlas de ahí, pero si os resultan desagradables porque el papel es muy fino, pues las podéis coger de donde queráis. Podéis llevar cualquier manual en papel al examen con la normativa, solo con la normativa, ¿de acuerdo? Solo con la normativa. Bien, las unidades didácticas que tenemos en el aula, las reconocéis, ¿verdad? Serían estos 2 tomos, pero nosotros solamente utilizaremos las primeras 10 unidades de este tomo. Y luego tenéis 2 carpetas, una con enunciados y otras con soluciones, también del mismo autor, de José María. En la carpeta de enunciados hay unos esquemas fantásticos. Yo recomiendo que utilicéis esos esquemas para estudiar, ¿vale? Yo recomiendo que junto con algún material complementario que yo os pongo, los esquemas de la carpeta de enunciados son lo mejor de lo mejor,
porque yo creo que las unidades del tomo 1 son tan buenas, tan amplias, tan estupendas, que os sirven muy bien como material de consulta cuando tengáis que hacer actividades. Si yo os pongo una actividad sobre una materia concreta, pues para poder hacer el informe o el articulillo que me vayáis a escribir o para contestarme a las preguntas que os haga, pues está muy bien utilizar manuales como este o cualquier otro más de donde sacáis información. Pero eso es puntual, para hacer un trabajo puntual y ampliar conocimientos. O cuando se os plantee una duda en concreto, me voy a ir al manual de José María, voy a ver si pone ejemplos o si explica esto un poquito más profundamente y me da más ideas. Para eso es perfecto. Pero lo que es para yo interiorizar las ideas que tengo que tener claras y mi esquema mental, yo de verdad os recomiendo los esquemas de las carpetas de enunciados. Son fantásticos, ¿vale? Entonces, con la ley y los 2 reglamentos en la mano, ahí, estudiando. Con los esquemas de aquí, más lo que yo os vaya dirigiendo, pues yo creo que, vamos, tenéis material suficiente para trabajar. E insisto, cuando quiero ampliar, me voy a las unidades que son muy amplias y os pueden agobiar un poquito en el estudio. Lo que no quiero es que os agobiéis. Yo sé que la mayoría trabajáis, tenéis compromisos familiares, entonces no quiero que lleguéis y digáis, joroba, y además esta no es la única asignatura que tengo. Entonces intento que veáis lo que tenéis que trabajar mínimo, mínimo. Insisto, los esquemas de la carpeta de enunciados, mis orientaciones, lo que yo os voy poniendo en el aula y luego ir haciendo las actividades y utilizando esto como un manual de consulta para ampliar, para aprender un poquito más en cosas concretas. No tenérmelo que leer todo desde el principio hasta el final, porque a lo mejor pues me canso a las 3 primeras jornadas. Y no es la idea. Es mi forma en la que os recomiendo estudiar, ¿vale? Luego lo voy a volver a repetir. Nuestras unidades abarcan los principios del sistema tributario, de la ordenación del sistema tributario y de su aplicación, las normas tributarias, bueno, las unidades 1 a 4 que estáis trabajando esta semana y la próxima. Os he abierto las 2 semanas porque como va muy relacionado, creo que, bueno, pues para el que vaya un poquito más deprisa puede avanzar y el que va un poquito más despacio tampoco tiene ningún problema. Después pasaremos a la relación jurídico-tributaria con las unidades 5 y 6, a la deuda y su extinción, a los obligados tributarios, para terminar con la información y asistencia que reciben los obligados tributarios de la Administración, ¿vale? Lo iremos viendo poco a poco, pero más o menos esto es todo el contenido del complemento formativo, porque los procedimientos tributarios y su desarrollo en concreto, los procedimientos de gestión, de inspección, de recaudación, las infracciones y sanciones, el delito, la revisión, eso ya es objeto de la otra asignatura que tenéis, que es la realmente del máster, que es, pues eso, los procedimientos tributarios y la defensa del contribuyente, ¿de acuerdo? Bien, nos pasamos al aula. Estamos en nuestro aula, esta es nuestro aula, ¿verdad? La conocéis ya todos. Aquí tenéis mis datos. Si me queréis llamar por teléfono, los jueves de 4 a 5 y media en la extensión 4917, estoy a vuestra disposición por si me queréis preguntar algo que no os viene bien hacerlo en el aula. Pero yo os recomiendo que utilicéis el aula lo más posible. Es el mejor método de comunicación que tenemos. En el aula os encontráis con el tablón de anuncios. El tablón de anuncios es mío. Es decir, al tablón de anuncios vosotros no podéis responder ni podéis mandar mensajes. El tablón de anuncios yo os comunico cosas como os acabo de comunicar que hoy teníamos esta sesión o el inicio del curso, de la asignatura. ¿Vale? Cuando yo os quiero comunicar algo, que no requiero que vosotros me contestéis, voy al tablón, ¿de acuerdo? Y os cuelgo en ese tablón esa comunicación que os quiero hacer. Pero para relacionarnos entre todos, que es lo más importante, está el foro de tutorías. Al foro de tutorías estáis todos suscritos y por lo tanto vais a ir recibiendo todos los mensajes, tanto si los pongo yo como si los ponéis vosotros, cada uno de vosotros, y a mí me gustaría que este foro fuese exactamente ese medio de comunicación para que todos podamos opinar, decir chorradas. Yo sé que esto causa un poquito al principio es una impronta de, ¿cómo voy a poner esa chorrada o esa nimiedad ahí? Que no, que para eso está. Si queréis, yo lo inicio poniendo chorradas, ¿vale? Pero lo que pretendo es que se use, que nos sirva para algo. Nadie va a juzgar al de al lado. Nadie va a decir si has puesto una tontería o has dicho una obviedad. Que no es para eso.
que al revés, es para poder relacionarlos y aprender todos más, incluida yo. Porque muchas veces me hacéis una pregunta que nunca me había planteado. Y digo, no, pues eso no me lo he planteado nunca. Pues voy a buscarlo, voy a mirarlo para poder hablar de ello. Pues eso, igual que me puede pasar a mí, os va a pasar a vosotros. Pues no pasa nada, para eso está el foro de tutorías de la asignatura. Y luego tenéis un foro para vosotros solos. Ojo, una cosa es que sea para vosotros solos, que en realidad es para, oye, que no me he enterado de esto, a ver quién me puede decir, o yo qué sé, para vosotros. Yo no voy a entrar, pero puedo entrar. Quiero deciros que no me pongáis verde ahí, ¿de acuerdo? Si me queréis poner verde, ponedmelo en otro sitio, pero aquí no, ¿vale? Porque yo lo veo. Porque a veces entro porque a veces os confundís o, por ejemplo, o ponéis en el foro de estudiantes cuestiones relativas al funcionamiento del aula, al funcionamiento de los exámenes, que yo a lo mejor puedo contestar mejor que un compañero y entonces a veces sí que entro para ver si hay algo que necesita de mi ayuda. Quiero deciros que aunque es un foro en el que yo no tengo suscripción automática a este foro, yo no veo automáticamente lo que ponéis, pero de vez en cuando sí entro por ver si necesitáis mi ayuda, nada más. Por eso os advierto que ese foro, aunque es para vosotros, pues yo lo puedo ver, ¿de acuerdo? Bien, importantísimo, la guía docente. La imprimís, por favor, la imprimís y junto con la ley y los reglamentos la tenéis encima de la mesa. Porque la guía docente, aunque es larga, porque al final nos salen unas guías que son como pues eso, como un manual más, pero es importantísima. Y además este año hemos hecho algo novedoso que creo que os va a ayudar mucho, porque en la primera página, además de otra vez mis datos y demás, pero bueno, lo tenéis en el aula, tenéis un resumen de las fechas de las actividades y de las cosas más importantes. Es muy importante porque luego da muchos problemas que tengáis muy claro el funcionamiento de la asignatura en cuanto a qué actividades tengo que hacer, cuáles son obligatorias, cuáles son voluntarias, cómo se va a calificar, cómo voy a ir, porque eso, que parece una tontería, después os quita mucho tiempo, da muchos problemas. Así que, por favor, la guía docente, si no la queréis leer entera ahora, por ejemplo, las semanas os las podéis saltar, cada semana podéis ver lo que hay esa semana, no las tenéis que leer todas ahora. Pero, por ejemplo, el final, que es la calificación, cómo funcionan los buzones, todas esas cosas creo que es esencial leérselas y tenerlo al lado porque se te olvida. Obviamente se me olvida a mí, pues lo suyo, yo de hecho ahora mismo la tengo aquí al lado. La he sacado y la tengo aquí al lado, porque para mí es fundamental. Yo también tengo que ir viendo cómo van las semanas y a veces se me olvidan las cosas. Así que es muy importante la guía docente. En el primer bloque del aula, además, os he puesto un enlace a Fiscal Impuestos. Fiscal Impuestos es una página que elaboramos nosotros, ¿vale? El grupo. Fijaros que realmente pues está en CEP, pero es nuestro grupo y entonces a mí me parece una página súper interesante. Porque siempre la comparo con un diario. Es decir, aquí en esta página se van colgando noticias puramente fiscales, claro, de cosas que van sucediendo en el mundo de la fiscalidad. Desde normas que se publican, consultas y resúmenes de consultas o de sentencias o resoluciones, noticias de todo tipo, de que se ha recurrido a algo que es global o, por ejemplo, hoy mismo pues tenemos puesto que va a haber el primer criterio de simulación, ya se va a publicar en la agencia tributaria. Es como un diario. No hay que leérselo todo, pero si tú abres la página, pues yo qué sé, 2 veces por semana y ves lo que están poniendo, habrá noticias, es como yo por la noche cogéis, hoy en día en internet además, y cogéis un diario, has estado todo el día trabajando y dices, bueno, voy a ver qué ha habido en el mundo. Entonces hay noticias que no te interesan para nada, pero que has leído el titular y se te ha quedado ahí la copla, y otras que te interesan un poco más y dices, ah, pues la voy a abrir y voy a ver qué pone. O esta me la voy a apuntar porque luego cuando tenga un rato me la voy a leer. Bueno, pues esa es la idea de Fiscal Impuestos. Interesantísima. Ya sé que es mucha carga de todo, pero de verdad, si os acostumbráis, puede ser una página que no solo ahora en el máster, sino en vuestra vida profesional futura, os pueden ir súper bien, porque está muy bien montada, los resúmenes son cortitos, te dan una idea, son flash, no tochos largos, sino un flash de lo que quiero saber. Bueno, pues eso es para nosotros, los profesionales de este mundo tan complejo y tan amplio, a mí me parece muy buena. Así que os la recomiendo y os he puesto el link en el primer bloque del aula. Repito el método, os lo he dicho. Nosotros vamos a analizar cada semana un trocito de materia.
obviamente esa materia está basada en una norma base, que es la Ley General Tributaria. Pues hay que analizar las normas que comprende esa semana de la Ley General Tributaria, ¿de acuerdo? Y luego, si queréis profundizar en su interpretación, aplicación práctica, pues para eso tenemos el manual, ¿de acuerdo? Tenéis los supuestos. Las dos carpetas que os he dicho son supuestos con soluciones. Pues yo, francamente, ¿qué quiero que os diga? Creo que como más se aprende es con supuestos y soluciones. Una vez que me he leído los artículos de la Ley General Tributaria, como más aprendo es, voy a ver qué supuestos hay sobre esta materia, con su correspondiente solución, que me dan una visión de cómo funciona esto. Y luego, pues, como siempre, pues con todo el resto de material, ¿de acuerdo? Con el material que tenemos en el aula. Bien, por ejemplo, os pongo un ejemplo. En la semana primera tenemos las normas, fuentes y principios. Sabemos que esto está todo en los artículos 1 a 8 de la Ley General Tributaria. Esos son los que tengo ahí, ¿vale? Pues vamos ahí con esos artículos, con mis orientaciones didácticas que ya os he publicado ahí un esquemita, con los esquemas de José María que son un poquito más amplios, pero son geniales. Pues voy a ver justo lo que tengo que comprender. Luego hay cosas que se me quedan que, uy, esto parece que yo no lo entiendo bien. Pues vale, me voy al manual, voy a buscar ejemplos, a los supuestos con solución, a ver si hay algún supuesto de esto. Me voy al manual, a ver si hay alguna interpretación o me cuenta algo José María de si ha dicho algo el Tribunal Supremo o el Tribunal Central, el Económico Administrativo Central. Me vais siguiendo la idea, ¿no? Pues esa es la idea de cómo tenéis que trabajar. Por último, quiero comentaros que tenemos dentro del aula un servicio que a nosotros es fundamental y que en el mundo virtual sustituye a esa carpeta en papel, pero es mucho más amplio, de normativa, jurisprudencia, consultas, artículos, tenéis de todo. En servicios, ¿de acuerdo? Pincháis y se os despliega la biblioteca, ¿vale? Pinchamos en biblioteca, se despliega a Normacef y nos vamos a Normacef y pinchamos en Normacef. Cuando pinchamos en Normacef se nos abre un buscador, ¿de acuerdo? Pinchamos en buscador documental y cuando pinchamos en buscador documental, podéis hacerlo por texto, pero lo que yo os estoy contando mucho mejor, ¿vale? Se abre una pantalla con legislación, jurisprudencia, convenios, doctrina, bibliografía y casos prácticos y formularios. Tenéis de todo, ¿vale? Lo que pasa es que, insisto, esto no lo vais a poder llevar al examen, por eso necesito que tengáis la ley y los reglamentos en papel, ¿vale? Bien, entonces, yo en este caso he pinchado en jurisprudencia y al pinchar en jurisprudencia, pues depende, si sé muy claro lo que voy a buscar, pues podéis buscar por fecha, por tribunal, se os abren muchas pantallitas, no son pantallitas, pero bueno, dentro de la pantalla muchos cuadraditos. Pero a mí el que más me gusta, porque como casi siempre voy buscando voy a ver qué encuentro de esto, no voy a por algo concreto, es este, que también lo podéis, pincháis o aquí, en cualquiera de los dos sitios. Versión clásica o aquí, en este banner, ¿de acuerdo? Y se os abre todo un árbol en que yo que estoy buscando jurisprudencia tributaria y contable, pero también tenéis social y civil, también, vale, pero yo estoy buscando la tributaria. Si abro en esta carpeta ya es ir abriendo carpetas. En la jurisprudencia tributaria y contable, pues voy a buscar procedimientos tributarios y como estoy estudiando los principios constitucionales, pues quiero abrir la carpeta de principios constitucionales. Y dentro de los principios constitucionales y generales del derecho tributario, pues mira, he buscado la retroactividad. ¿Veis? Entonces, luego es jugar dentro de esta página, pero yo creo que es fundamental para que busquéis cosas, sobre todo a la hora de hacer actividades, ¿de acuerdo? A lo mejor en el manual de José María podéis encontrar una indicación de por dónde tirar, pero luego con el buscador pues buscáis todo lo que necesitéis. Lo repito, servicios, biblioteca, Normacef, buscador documental y aquí ya lo que queráis, o legislación, jurisprudencia, o convenios, o doctrina, o bibliografía, o un formulario. Y dentro de la pantalla que se os abre, pues vais intuitivamente buscando. Insisto, yo cuando voy a buscar a mogollón, lo que hago es, me voy a la versión clásica, aquí, y voy buscando jurisprudencia, tributaria y contable, y voy abriendo carpetitas según me interesa, ¿vale? Una herramienta muy útil.
Vamos con lo que quizá más os importa. Insisto que lo tenéis en la guía docente y que lo tenéis que buscar allí cuando tengáis dudas. Hombre, y si luego la guía docente nos lo resuelve, pues para eso está el foro, ¿vale? O una llamada mía al teléfono. También tenéis mi correo, con lo cual, bueno, pues me lo podéis preguntar por el correo también. Pero vamos a ver si nos queda claro. Tenemos dentro del aula dos tipos de actividades. Las voluntarias, que llamamos actividades de aprendizaje AAP. Estas actividades pueden consistir en presentación de informes, comentarios de sentencias, foros de debate. Vale, cuando son de este tipo, tenemos un buzón de entrega para que entreguéis el trabajo que habéis realizado en un documento de Word, o eso ya lo iremos hablando, y entonces lo podéis entregar hasta el día que está señalado en la guía docente, sin ninguna penalización, lógico. Nosotros ponemos un día de entrega, ¿vale? Si lo podéis, ¿qué pasa? El buzón no se cierra, podéis entregarlo después. Lo que pasa es que si lo entregáis posteriormente, en los primeros 15 días tenéis una penalización en la nota. Puntuamos sobre 8 en lugar de sobre 10. Y a partir de los 15 días puntuamos sobre 6 en lugar de sobre 10. Pero lo podéis entregar en cualquier momento, antes del examen presencial. Los buzones están abiertos siempre, ¿de acuerdo? Entonces, cuando se trata de entregar documentos a un buzón, subirlos a un buzón, los tenemos abiertos siempre. Lo que pasa es que nosotros tenemos una primera fecha y el que cumple en esa fecha tiene un 10, porque estoy segura que vais a sacar todos un 10. Ahora, 15 días siguientes, un 8. A partir de ahí, un 6, puntuación máxima, ¿de acuerdo? También puede suceder que lo entreguéis y a mí no me guste y os lo rectifique. Entonces, si os lo rectifico, os daré unas pautas y os diré, repite la actividad, por favor. Si repetís la actividad, voy a puntuar en todo caso sobre 6, ¿de acuerdo? Entonces, siempre que lo hayáis hecho, pues, pero no porque lo hagáis mal, normalmente tenéis capacidad para hacerlo muy bien, pero siempre os come el tiempo, entonces lo hacéis deprisa para quitármelo de en medio, pues procurad que no sea así, ¿vale? Lo que pasa es que, bueno, oye, a lo mejor os merece la pena hacerlo deprisa y quitármelo de en medio, tener un 6, porque todo esto va a ir sumando para la nota final de la asignatura, ¿de acuerdo? De hecho, bueno, la otra clase de actividad son los cuestionarios, que son test de autoevaluación, creo que tenemos uno en el aula, sí, tenemos uno, y que los podéis realizar en cualquier momento antes del examen presencial. De hecho, los test de autoevaluación están pensados para que vosotros mismos comprobéis si tenéis conocimientos suficientes. Cuando habéis terminado una materia decís, pues voy a ver cómo haría este test. Entonces, los test de autoevaluación los podéis repetir todas las veces que queráis. Nosotros tenemos un saco de preguntas y cada vez salen 10, pero si sacas en el primer intento, tú sacas un 8, por ejemplo, dices, bueno, pues yo quiero llegar al 10, voy a hacerlo otra vez. Y llegas al 10. Incluso dices, pues voy a hacerlo otra vez, a ver si me salen otras preguntas y sigo practicando. Insisto que esto es una falacia o una utopía mejor, porque lo que sucede es que no tenéis tiempo nunca para hacerlas tantas veces, pero sirven para eso. Ahora bien, si al final, después de hacerlos tantas veces, saco un 10, pues ya tengo también nota acumulada, un 8 o un 7 o un 10 que he sacado en un informe que tengo puesto en el aula para que me lo hagáis. Más el test de autoevaluación que he sacado otro 10, pues ya tengo un punto. ¿Por qué? Porque todas estas actividades representan un 10% de la nota. Como nuestras notas van sobre 10, pues ya tenéis un punto. Si sacáis en todo 10, un punto, pero bueno, si en una sacáis un 8, pues vais a tener un 9 y pico, o sea que tampoco pasa nada. Entonces, con esto vais haciendo nota, ¿de acuerdo? Son voluntarias, pero hacéis nota y además os sirven para aprender, que es a lo que estamos. Obligatorias. Sin ellas, no superéis la asignatura. Son obligatorias, ¿de acuerdo? Tenemos controles que representan un 10% de la nota. Se pueden realizar hasta la fecha que fija la guía docente. Después se cierran, ya no se pueden hacer. Se pueden hacer otra vez unos cuantos días antes del examen presencial, para que si no os ha dado tiempo a hacer el control, decir, ¡hala, ya no lo puedo hacer! No, sí lo podéis hacer en un plazo de repesca que os comunicará la coordinadora académica, ¿de acuerdo? Entonces, después tenemos un plazo de repesca y en ese plazo de repesca se volverá a abrir durante unos días el control. Tenéis que estar preparados para hacerlo, los controles que os queden en esos días. Pero desde que tiene su fecha y hasta el examen presencial, están cerrados. Por ejemplo, yo he puesto las fechas de los controles al último día del curso. No me acuerdo ahora bien cuándo terminamos el curso, pero si terminamos el curso en noviembre, ahí se cierran los controles. Y entonces
Se cierran los controles en noviembre y diréis, ¡ay, ya no lo puedo hacer, ya no lo puedo hacer! El examen no lo vamos a tener hasta febrero. Vale, pero unos días antes del examen, en enero, os dejaremos un tiempo para que podáis hacer los controles, aquellos que no os ha dado tiempo a hacerlos, ¿de acuerdo? Y por último, las otras actividades obligatorias son las de evaluación continua, las AECs. Representan el 30% de la nota final de la asignatura, ¿de acuerdo? Y estas también tienen buzón y fecha de entrega, pero funcionan como las de aprendizaje. Si se entrega antes de la fecha fijada en la guía docente, un 10. 15 días después, puntúo sobre 8. A partir de ahí, puntúo sobre 6, pero está abierto siempre el buzón. El buzón está abierto hasta el examen presencial, ¿de acuerdo? ¿Ves las diferencias entre los controles y las actividades de aprendizaje o de evaluación continua que son de subir a un buzón? Cuando son de subir a un buzón y yo las tengo que corregir, tienen una fecha, ¿de acuerdo? Un 10 hasta esa fecha, un 8 en los 15 días siguientes, un 6 a partir de ahí, pero las podéis entregar cuando queráis, ¿de acuerdo? Los controles no, los controles tienen una fecha y se cierran. Y luego los volvemos a abrir en enero, ¿de acuerdo? Espero que no tengáis problema. Termino con el examen final. Examen final presencial, en el que tenéis que venir, insisto, con la normativa en papel. Representa el 50% de la nota final y es imprescindible aprobarlo para superar la asignatura. Podemos tener todas las actividades con 10, que si no aprobamos este examen, no superamos la asignatura y nos tenemos que presentar en septiembre, ¿de acuerdo? Como mínimo para presentarnos al examen presencial y que se corrija, tenemos que haber aprobado de las pruebas obligatorias 2 controles y una AEC. 2 controles aprobados, no solo hechos, aprobados y una AEC. Ay, se me ha olvidado una cosa de los controles importantísima. Los controles solamente tienen 2 intentos. Solo 2 intentos. Entonces, hacéis un intento y si suspendéis, podéis hacer otro. Pero si suspendéis, ese control está suspendido. Así que, ojito. ¿Tenéis una ventaja? No tienen límite de tiempo para hacerlos. Los podéis tener abiertos. Entonces, abres el control, contestas las preguntas que crees que estás seguro de ellas. ¿Que hay alguna que dudas? Pues cierras el control sin enviarlo y lo preguntas a tus compañeros, lo miras tú, vas buscando. A mí no, yo no os voy a dar ninguna solución a un control, pero entre vosotros sí los podéis debatir, si no es en el aula, ¿de acuerdo? En el foro no os voy a dejar debatir sobre los controles, pero bueno, el trabajo de grupo siempre está bien, ¿vale? Entonces, bueno, pues hoy me ha salido esta pregunta de control, no encuentro la solución, ¿vale? Todo eso es bueno porque os hace aprender. Bien, cuando ya lo tenéis todo claro, las señaláis todas y lo enviáis. Y entonces sí, entonces os da la nota y ya ese no se puede volver a hacer. Si volvéis a hacer otro intento, salen preguntas distintas. Puede ser que como el programa lo recoge aleatoriamente, os salga otra igual, pero es raro. Así que al salir preguntas distintas, pues tenéis que hacerlo todo de nuevo otra vez. Por lo tanto, con los controles, tener más tiempo, intentar hacerlos bien, porque hay que aprobarlos y solamente podéis presentaros al examen si tenéis 2 aprobados. Y la actividad os la tengo que aprobar o suspender yo, eso ya depende de lo bien que la hagáis, ¿de acuerdo? Pero en los controles eso es lo que sucede, ¿vale? Pero insisto, en principio las podéis tener abiertos, incluso lo podéis imprimir la página y así irlos haciendo a mano y trabajando sobre ellos. No hay límite de tiempo para hacerlos, ¿de acuerdo? No se trata de machacar. Bien, una vez que ya tenéis los 2 controles aprobados y una de las actividades aprobadas, pues ya sabéis que os vais a poder presentar al examen y cuando consideréis que estéis preparados, pues os presentáis. El examen va a tener un contenido de 10 preguntas tipo test, de 0 a 4 preguntas cada una, parecidas a las que habéis hecho en los controles. Y 3 supuestos prácticos a desarrollar, de 2 puntos cada uno, pues son teórico-prácticos en los que vais a tener pues, que desarrollar un poquito, pero como tenéis la normativa al lado, pues vais a tener que pensar un poquín, pero luego vais a poder copiar mucho de la ley y de los reglamentos para desarrollar esos supuestos. No son muy largos, porque como son 3 y vais a tener 1 hora y media para el examen normalmente, pues no los solemos hacer muy largos. Son cortitos, más que nada lo que pretendemos es que ante un caso real, ante un caso práctico, sepáis elegir la norma que tenéis que aplicar. Es fundamentalmente eso,
¿vale? Y un poco cómo aplicarla, pero nada más. Y ya está. Con eso, pues como os digo, se permite la utilización de la normativa en papel. No se ve muy bien aquí, pero es lo que os digo aquí. Y para que sepáis lo que podéis llevar al examen y lo que no desde el principio para prepararoslo como os he comentado, con las leyes. Además, las leyes las podéis llevar subrayadas, anotadas. Entonces, yo creo que lo más importante es trabajar las leyes, trabajar la normativa, ¿vale? Pero sí, ampliando conocimientos, pero con la normativa al lado, que es lo que luego vais a llevar al examen. Y por mi parte, nada más, chicos. ¿Algo que me queráis preguntar? ¿Todo claro? Muy bien. Está todo entendido, ¿verdad? La grabación se queda, se publica y si alguna vez queréis repasar algo, pues no hay más que echarle un vistazo. Muy bien, pues Violeta, Jennifer, todos, muchísimas gracias a Beatriz, a todos los que estáis, a Ana, a Andrés, a Jesús, si me olvido de alguien me lo perdonáis, Daniel, Alejandro, Álvaro, y gracias por haber estado este ratito conmigo. Seguimos en los foros y por favor, utilizadlos, utilizadlos y bueno, pues sacad todo el tiempo que podáis para dedicar a esta asignatura que os va a servir en el examen. ¿Cuánto tarda en subirse la PPT? La PPT, espera, ¿qué es la PPT? Alejandro, ¿qué es la PPT? La práctica. Ah, la presentación. Bueno, esta noche la tenéis. Esta noche la tenéis. ¿La sesión dices grabada? Ah, esa. Vale. Esta noche la tenéis. Vale. Gracias. Bien, gracias. Buenas tardes y hasta la próxima.